En este vídeo te voy a contar los principales errores que cometí en mis lanzamientos por los cuales no conseguí facturar nada o incluso no todo lo que quería facturar. Este vídeo la verdad que lo hago con bastante cariño, recordando a la Adrià de cuando, bueno, básicamente empezó a hacer sus primeros lanzamientos, ya que cuando fracasaba me frustraba un montón y no sabía el porqué del fracaso, pero ahora con más experiencia y viéndolo con perspectiva y mucho más conocimiento, sé perfectamente por qué no funcionaban. Este vídeo no va a ser nada dopamínico, no va a llevar nada de edición, no va a llevar nada escondido detrás para intentar retener tu atención, ni nada por el estilo. Voy a compartir mucho, pero que mucho valor, y voy a ser totalmente transparente, ya que a mí como agencia de lanzamientos no me interesa darte un trozo del queso para que te quedes con las ganas y que luego me compres el curso, es decir, el queso entero. Yo no vendo formación, entonces mi única intención es ayudarte a que confíes en mí, a que tú mismo consigas tus resultados con las cosas que yo te cuento, para que confíes en mí y trabajemos juntos. Así que está en tus manos tener la mente abierta y aprender todo lo que te voy a contar en este vídeo. Vamos con ello. En específico voy a coger un lanzamiento que hice, mi primer lanzamiento, y también mi cliente era la primera vez que lanzaba algo, ¿de acuerdo? Era un negocio muy virgen. El sector era de desarrollo personal y fitness, era una cuenta de 20.000 seguidores y todo pintaba bastante bien, ya que tenía una comunidad muy activa y pues todo pintaba bastante bien. El tipo de lanzamiento que íbamos a hacer era un webinar, ¿de acuerdo? Y el embudo básicamente, para que te hagas la idea, era todo orgánico, sin invertir nada en publicidad. Todo el tráfico era de su YouTube, de su Instagram, y lo llevábamos a una comunidad privada de WhatsApp donde compartíamos información, el webinar, etc. A nivel de resultados, las visitas en las stories, para que te hagas una idea, teníamos alrededor de las 1.300 en la primera historia y conseguimos que 200 personas solo de las stories se metieran a la comunidad privada, es decir, que más o menos era un 15% de las views de stories, de la primera historia. Así que estaba bastante bien. Luego, mediante los reels que hacíamos con un CTA para que se unieran al grupo, metimos, no sé si fueron 200, 250 personas, es decir, había más de 400, incluso creo que ahora hay 500 personas dentro del grupo. Y básicamente todo pintaba exageradamente bien. Los resultados que teníamos hasta ahora eran muy buenos. Llega el día del webinar, todos súper emocionados, mi clienta también, con ganas, en el chat todo el mundo comentaba, pero cuando acabamos la fase de venta del webinar, abrí Hotmart, no recibí ninguna notificación, abrí Hotmart y vi que no había comprado nadie, y era un ticket nada, de 50 euros, era una membresía de 50 euros. Y yo me pregunté, ¿cómo cojones puede ser? No tenía experiencia, pero joder, me había formado con gente muy grande, seguí todo al pie de la letra, o al menos eso pensaba, y no entendía por qué no había funcionado. Tras un tiempo y mirando con perspectiva, analizando un poco, me di cuenta de los principales errores que cometí en ese lanzamiento, y a continuación te voy a contar cuáles fueron, porque la verdad que son muy comunes. Para que te hagas la idea, el primer error no es típico, pero estoy seguro de que mucha gente lo comete porque lo veo en el día a día. El segundo error es más típico, ¿de acuerdo? La gente cada vez lo hace más y más para alimentar el ego y no querer alimentar la cartera, y seguramente lo estés cometiendo, lo hayas cometido alguna vez, te pondré muchos ejemplos para que lo entiendas. Y el último error es el más importante, o sea, no tardaré mucho en ir al tercer error porque es muy importante que lo aprendas, ya que con que solo aprendas eso vas a convertir a tu competencia y tus lanzamientos van a convertir muchísimo más que el de la competencia. El primer error fue que no teníamos claro qué quería el cliente. El negocio era virgen, es decir, era la primera vez que se lanzaba al mercado como emprendedor y no tenía claro si tirar por fitness o desarrollo personal, ¿de acuerdo? Finalmente nos decidimos por fitness y vamos a lanzar sus asesorías como entrenadora personal, y yo obviamente empecé a preparar toda la estrategia, la narrativa, la oferta, la formación, todo para un avatar al que luego no nos dirigimos. ¿Por qué? ¿Por qué cambiamos de avatar? Pues a finales del calentamiento de toda la audiencia, el cliente nos dijo que no se sentía bien ofreciendo eso, es decir, le resultaba incómodo, no se sentía en coherencia, y para mí la verdad que la coherencia es muy importante, ya que lo facilita todo, y tampoco quería que el cliente se dedicara a algo que luego no estaba cómodo ofreciendo eso. Y ojo, no le estoy echando la culpa para nada al cliente, el error fue nuestro por hacerlo todo con prisas y no hacer las preguntas correctas con el tiempo necesario para responderlas, ya que fue todo bastante rápido. Y si hubiéramos hecho todo con calma y nos hubiéramos asegurado que eso era realmente lo que quería vender el cliente, no nos hubiera pasado esto. Obviamente cambiamos todo lo que se ofrecía y lo dirigimos en desarrollo personal, pero era un poco tarde para cambiarlo todo, porque ya es que no quedaba nada, quedaban 2 semanas para hacer el webinar, o una semana, y lo tuvimos que hacer todo a correprisas. Eso fue otro error, es decir, si tienes que parar un lanzamiento, páralo.
da igual, o sea, que no te afecte el sesgo del coste hundido, que si has invertido ya mucho tiempo, mucho dinero y tal, si sabes que ese lanzamiento no va a ir bien, no lo hagas. Pero yo aún así era novato y pensaba que realmente iba a funcionar. El aprendizaje básicamente de esta experiencia que tuve con el cliente es que básicamente antes de lanzar algún producto, cojas un papel y boli y vayas apuntando y razonando sobre lo que quieres enseñar y trabajar. Tienes que tenerlo muy claro, porque cuando todo lo haces con coherencia, te dan igual las veces que fracases, ya que seguirás haciendo lo mismo, y también conectas mucho más con tu audiencia, ya que se nota que te gusta, que lo haces con propósito y que no solo lo haces por dinero, que eso a la gente le encanta. Y al contrario, cuando no te sientes coherente con lo que vendes, te cuesta más hacer absolutamente todo, te da más pereza, tienes mucho más miedos, es como si las cosas que haces tuvieran pues un lastre que no te deja avanzar a la velocidad que te gustaría avanzar. El segundo error fue pensar que la audiencia era cualificada, por el simple hecho de que respondían a las stories, a los reels, a todo lo que decíamos acerca pues, del fitness, del desarrollo personal, y pensando que eran realmente personas compradoras, pero no lo fue porque nadie compró. ¿Por qué? Pues porque esa comunidad que había creado el cliente era una comunidad pues, que había crecido a base de los típicos reels pues, de motivación, con frasecitas motivadoras, y este tipo de vídeos son de agrado para todo el mundo, a todo el mundo le interesa. Entonces, cuando te diriges a todo el mundo, atraes a mucha gente de todos los lados. Y si eres joven, atraes pues, a mucha gente también joven, de entre 15 y 23 años, que era justamente el target, es decir, la edad que tenía pues, su comunidad, ¿vale? ¿Qué pasa con ese tipo de gente? Pues que se creen que eres influencer y que no eres un infoproductor, es decir, que no se esperan que le vendas nada, no tienen el nivel de conciencia necesario como para comprarte formaciones para mejorar su vida o su físico, y lo más importante de todo es el rango de edad, ya que el rango de edad de entre 15 y 23 años son los que menos dinero tienen de toda la sociedad. ¿Por qué? Pues porque viven en casa de sus padres, no trabajan y además están estudiando. Y por este motivo la gente pues estaba súper emocionada, le encantaba todo lo que decíamos, aprendían un montón, recibíamos un feedback muy bueno y estaban súper activos, pero a la hora de la verdad no pagaban ni un ticket de 50 euros. Obviamente también entra en factor varias cosas que se hicieron mal, como por ejemplo la siguiente, que es la más importante de todos, que te voy a contar. Como aprendizaje de este error que cometimos, tienes que crear contenido a base de los dolores e intereses que tiene tu avatar. Es decir, el avatar al que te estás dirigiendo, tienes que sacar los dolores, los intereses, los deseos, los problemas que están teniendo ahora mismo y crear contenido en base a esos dolores. Y así pues solo atraerás a gente que realmente esté interesada con lo que ofreces, ¿de acuerdo? Muy importante. Tengo otro cliente, que por ejemplo Alex, que bueno, es de inversión inmobiliaria y pues tenía una comunidad de entre 5.000 y 6.000 seguidores, e incluso hizo un lanzamiento pues que facturó 10.000 euros simplemente con la comunidad que tenía, y teníamos de media unas 500-600 visitas en las historias. ¿Qué pasa? ¿Cuál fue el problema? Pues que hizo un contenido viral dentro de su sector, que era la vivienda, pero era un contenido que atraía a un perfil muy poco cualificado. Eran unos vídeos que básicamente eran vídeos de puntuando ciudades para vivir mejor, puntuando ciudades más caras, o que más caras entra un poquito en el sector de la inversión, atraes a ese avatar, pero también atraes mucha gente que mira ese contenido porque en su ciudad no se puede vivir o porque tiene curiosidad, pero no es un perfil que realmente esté viendo ese vídeo porque quiere saber dónde están las mejores ciudades para invertir. ¿De acuerdo? ¿Qué pasa? Pues que ahora hay mucha audiencia de su comunidad pues que no es cualificada. Y el tercer error, y el más importante de todos, es el error que si lo solucionas literalmente te comerás el mercado y tendrás la mayor tasa de conversión. Básicamente el error es crear un lanzamiento con plantillas, con indicaciones o con consejos, incluso copiando la competencia de al lado. Esto es el mayor error de todos y te explico por qué. La gente, incluido yo hace pues, un tiempo, me pensaba que un lanzamiento básicamente es un par de fases en las que tienes que ir tocando dolor, luego tienes que generar deseo, luego tienes que lanzar una oferta irresistible, y esto no es así. Déjame decirte que estamos muy equivocados. Y esto no lo digo yo porque sea el mayor experto, yo todo lo que sé lo he sacado de formaciones de gente que está muy por encima mía y de formaciones bastante caras, la verdad, así que valora lo que te voy a contar. Esto básicamente en específico lo aprendí de David Marchante en una de sus formaciones más recientes, que si no sabes quién es me extrañaría, pero básicamente, pues de manera resumida, es el top 1 haciendo lanzamientos en España, ha conseguido hacer lanzamientos de más de 5 millones en un solo lanzamiento y está entre uno de los 25 mejores del mundo haciendo lanzamientos. Y él mismo me dijo que lo que enseñó en esa formación, muy poca gente del mercado lo sabe. Y aquí está la prueba de ello, que literalmente me escribió por Instagram y me dijo que era una información que muy poca gente estaba aplicando y que sabía. Lo que hay que hacer, básicamente, tienes que dejarte de plantillas y tienes que entender en qué situación se encuentra
contra esta persona a la cual le vamos a vender. ¿Cuáles son sus creencias, sus miedos, sus dolores, sus frustraciones? ¿Por qué cree él que tiene ese problema? No el problema real, sino por qué cree él que tiene ese problema. Básicamente, pues entender cuál es el punto A de este avatar. Y luego, lo más importante es saber cuál es el punto Z, al que hay que llevarle de forma progresiva para que esté con la tarjeta en la boca, deseando eufóricamente, queriendo comprarte y entrar en tu formación o servicio. Básicamente es como una escalera, ¿vale? Tú no puedes estar en escalón A y llegar al escalón Z. Es que ni aunque lo intentes con un salto. O sea, hay muchos escalones, no puedes. Pues eso es lo que tienes que hacer con el avatar al que te vas a vender. Tienes que acompañarlo de forma progresiva dentro del lanzamiento escalón por escalón. Meterse esos cognitivos sin sentido como la escasez, plazas limitadas, compra ahora o te subo el precio. Todo eso no tiene sentido. No tienes que meter gatillos mentales al azar, seguir plantillas. Literalmente es como querer hacer una paella, ¿de acuerdo? Una paella valenciana, pero en vez de ser un valenciano el que hace la paella, imagínate que es un guiri. Y el guiri empieza a meterle que si una gamba, que si un trozo de jamón, que si ahora un poquito de conejo, que si ahora caracoles. Ahora le pone un poquito de colorante cuando el arroz pues todavía está en el bote de arroz crudo. No tiene ni puto sentido. Pues literalmente la mayoría de gente que hace lanzamientos son guiris haciendo paellas. Hacen las cosas sin sentido, sin ninguna base sólida detrás que les haga sentir coherentes de por qué hacen el anuncio así, o de por qué envían esos mensajes, o de por qué estructuran de esa manera el webinar. Pregúntate a ti mismo si has hecho algún lanzamiento o si conoces a alguien que haya hecho un lanzamiento. O sea, o pregúntate o pregúntale por qué ha hecho así el anuncio. ¿Por qué estructura así el webinar? ¿Por qué envía estos mensajes? Todo tiene un porqué. ¿Qué pasa? Que la mayoría de gente no sabe el porqué, entonces siguen plantillas que le han dado una formación, un lío, vaya. La gente no sabe cómo se hace un buen lanzamiento porque no entienden la psicología humana, no entienden cómo piensa el cliente al que le hay que vender. Si no sabes eso, ¿cómo le vas a vender? Por eso una plantilla no sirve, porque tienes que conocer muy bien a tu avatar. Y depende de tu avatar, tienes que hacer una cosa u otra, porque está en un punto en el que necesita una cosa, y luego otra cosa, y luego otra cosa, hasta el momento en el que sabe que te tiene que comprar. Sé que es complicado entender todo esto, pero es lo que tienes que hacer. Te recomiendo mucho que rebobines, ya que yo, pues por ejemplo, esa formación me la he tenido que ver 2 veces y he tenido que estudiar las 2 veces con apuntes, así que de verdad te recomiendo pues que vuelvas a ver esta parte del vídeo, porque a mí me ha costado mucho dinero, mucho tiempo, mucho esfuerzo, que he perdido por no entender esto antes. Hasta aquí el vídeo de hoy. Recuerda que puedes agendar una llamada conmigo apretando en el primer enlace que te sale en la descripción de este vídeo o en los comentarios. Así que nada, si tienes alguna duda también me puedes escribir por el enlace que hay aquí abajo. Y nada, un fuerte abrazo y espero que te haya servido de corazón este vídeo.